Buenos días, mi nombre es María Camila Ramos, estudiante de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. En el día de hoy mi compañera Evelyn Franco y yo nos encontramos con el señor Fernando Acevedo, concejal de nuestro municipio, quien nos va a colaborar con una entrevista acerca del tema de la paz en Colombia. Entonces, bienvenido don Fernando, muchas gracias por colaborarnos con esta entrevista. Le realizaremos una serie de preguntas acerca de este tema. Claro, como no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por tener en cuenta que el liderazgo es importante respecto al conocimiento de las situaciones que están viviendo actualmente en nuestro país y muy especialmente en lo local que ha sido afectado por los grupos al margen de la ley. Bueno, mi nombre es Evelyn Franco, estudiante de Psicología. En el día de hoy vamos a realizar unas preguntas acerca del tema de la paz. Entonces, don Fernando, ¿qué piensa usted acerca del tema de la paz en Colombia? El tema de la paz en Colombia es como el tema de la paz mundial, porque ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la vida? Se trata de la convivencia, ¿sí? Y si nosotros los seres humanos no somos capaces de convivir unos al lado de los otros en armonía, conciliadamente, entonces nosotros estaríamos relegados a ser como una especie que tiene que separarse de este proceso en este mundo, en este terreno, en esta esfera donde vivimos. Nosotros tenemos que ser los unos con los otros, convivir, estar en paz, en armonía, dejar que el otro tenga sus derechos, que el otro también me permita a mí vivir con lo que a mí me corresponda, de acuerdo con muchos temas, las capacidades intelectuales, las capacidades económicas, la raza, el sexo, la misma geografía, todas las riquezas, en fin. Yo pienso que la paz nos deja a nosotros en el futuro un espacio para que nosotros podamos supervivir, que nuestras siguientes generaciones sigan en este planeta y en todo este universo, siendo, por decirlo algo, nosotros la raza predominante. O sea, ¿usted considera que independientemente pues hablando del tema de las FARC, de los grupos armados, independientemente de lo que ellos hayan hecho, de los delitos que cometieran los colombianos, tenemos que ser capaces de perdonar para poder conseguir una paz estable? A ver, que tengamos que ser capaces de perdonar, yo le cedo ese espacio en lo personal, se lo cedo a aquellas personas que son capaces de llegar al perdón. Porque hay dos aspectos, uno es el perdón y otro es el olvido, ¿sí? Perdonar es como dejar decirle al otro que yo estoy en paz con él porque al haberme hecho daño, yo entiendo por qué me hizo daño, pero respeto todo lo que la gente piense. A uno en la mente siempre le quedan unas secuelas y unas huellas, vuelvo y lo repito, en lo personal pienso que son muy difíciles de borrar, muy difíciles de trascender. El tiempo de todas maneras va borrando un poco esos momentos de dolor que son los que se viven cuando están sucediendo los hechos, ¿sí? Y que nosotros tengamos que llegar al perdón para obtener la paz. Yo diría que más bien nosotros debemos llegar a unos acuerdos, acordar, conciliar, sincronizar todos los aspectos de la vida de un grupo y del otro para poder que nosotros evitemos la guerra, acabemos con esa guerra, acabemos con la muerte de otros que no siendo familiares míos también me duelen, ¿cierto? Eso es lo que yo pienso. Entonces, hablando pues en estas opiniones del acuerdo, entonces, ¿qué pensaría usted del acuerdo entre el gobierno y las FARC? El acuerdo entre el gobierno y las FARC se viene gestando desde el mismo comienzo de la guerra, hace más de 50 años. ¿Qué pienso yo del acuerdo de paz? Que ha venido preñado de muchos intereses particulares, de muchos intereses egoístas, de muchos aspectos alrededor que le van colocando como ingrediente grupos al margen de la ley, grupos políticos, grupos económicos, y
y el acuerdo como tal se veía venir. Hoy somos más los que pensamos esto que estamos conversando, que la paz es demasiado importante y que para ello nosotros hubiéramos sumado uno y otro y otro y otro concepto como tal. Fuimos sumando una mayoría y ahora esas minorías son aquellas que tienen los intereses, así tengan el poder. Mezclando y conciliando todos estos aspectos es que los últimos 2 periodos presidenciales, o sea, los 4, me refiero a que a cada uno de ellos ha sido 2 periodos, ¿cierto? Han tenido la obligación de iniciar definitivamente la conciliación de todas esas razones que tienen el uno y que tiene el otro, ¿sí? Es la hora en que la paz debe llegar a todas las comunidades. Ustedes son unos jóvenes que no han tenido que vivir este conflicto de manera tan directa. Yo tampoco lo he vivido de manera tan directa como lo han vivido otros. Y entonces, si el proceso de paz no llega, si el proceso de paz no trasciende estas épocas, ustedes no van a tener derecho a nada. Ustedes no van a poder disfrutar de esta tierra que nos vio nacer, de estos espacios, de sus propios hijos, de sus allegados, de sus esposos, de sus parejas, de sus familias. No vamos a poder trascender. Nosotros necesitamos la paz. Lo que ocurre es que muchos de nosotros no estamos de acuerdo en todo lo que entregamos, ¿sí? Ustedes saben que cuando la paz es como un negocio, ¿sí? Por eso se llaman negociaciones, ¿cierto? Me cedes un espacio y yo te cedo otro. Te concedo unas prebendas y me concedes otras. Pero pienso que nos hemos desbordado demasiado. Hay algunos aspectos de la paz que no son aceptadas por todos nosotros. Como por ejemplo, llegar a decir que unas guerrillas, unos sujetos actores del conflicto, asesinan, masacran, secuestran, violan, matan, asesinan niños y siguen, ahora se involucraron en el narcotráfico. Decir que ellos van a llegar directamente limpios, sin ningún pecado, sin que el peso de la ley, reducida por supuesto de acuerdo con las negociaciones, llegue a ellos, genera una sensación de descontento que definitivamente deja mucho que desear. Y pienso que si no se reevalúan algunos puntos del proceso sin retroceder en el mismo como tal, pueden quedar secuelas y podría llegar a generarse en un futuro un nuevo conflicto. Yo no sé de qué tamaño ni qué dimensión, pero puede ser un conflicto donde no haya bombas ni nada de eso, pero pueden haber otros delitos en conexidad con lo que es la rebelión como tal, que es lo que tiene que ver con las guerrillas y con los grupos al margen de la ley. Por eso mucha gente no estuvo de acuerdo con lo que se pactó, con lo que se firmó, porque digamos que ellos pensaban que al firmar estos acuerdos el gobierno directamente le estaría entregando como el poder a las FARC. O sea, exactamente, eso fue lo que pensamos cuando en el plebiscito se votó el sí y el no fue quien ganó, ¿sí? El no ganó, triunfó en ese plebiscito porque dijeron muchas supuestas mentiras que resultaron siendo hoy día, en el tiempo que estamos, resultaron siendo una verdad de a puño. Entonces, ganó el no, pero se impuso la autoridad administrativa del presidente de la República, empecinado en lograr la paz. Y entonces ahí vemos como en una operación matemática, ¿cierto? Uno suma lo que le puede favorecer y resta lo que le desfavorece. Pero muchos de nosotros, la mayoría, de acuerdo a la votación en el plebiscito, pensamos que era más lo que nos desfavorecía que lo que nos favorecía.
Pero vuelvo y repito como lo dije ahora hace un momento. Yo pienso que retroceder, ustedes jóvenes, retroceder no nos queda. Nosotros no podemos devolvernos. No podemos devolvernos porque tenemos que iniciar unos procesos diferentes donde quepan ustedes, donde ustedes hagan unos aportes, donde ustedes, sus pensamientos, veo que ustedes se expresan de una manera muy dinámica, muy fluida, tienen en mente de lo que se trata este asunto. Entonces, ustedes no van a tener la oportunidad de involucrarse. ¿Cómo no? Si es que ustedes son las nuevas generaciones. Así lo pienso yo. Y entonces, sumar y restar, a nosotros, a muchos, no nos pareció. Pero el proceso debe seguir. El proceso debe seguir y debe terminar en algún momento. ¿Qué consejo le daría usted a los colombianos o en especial a los jóvenes, ya que usted se enfoca mucho en nosotros los jóvenes en cuanto a este tema? Los jóvenes, yo hablo con muchas generaciones. Tercera edad, ya decimos que hasta quinta edad, ¿no? Porque como nos subieron la edad promedio de vida, entonces quedamos en 70 años y ya pasamos como a la cuarta. Se hablaba de la primera, la segunda, la tercera, y ahora yo digo que la cuarta. Pero, ¿qué he visto yo en todas esas conversaciones que sostengo con unos, con otros, en el proceso de liderazgo que yo manejo en lo personal? He visto la falta de empoderamiento de la juventud. Empoderamiento como tal, sesgado porque a los adultos no les ha convenido que los jóvenes se conviertan en actores principales ahora y no después. ¿Qué quiero decir con ello? Hay unos planteamientos que se hacen en los programas de gobierno. Los programas de gobierno tienen mucho que ver en esto y los planes de desarrollo. A la juventud hay que educarla. Un pueblo que no es educado está sometido a cualquier régimen, a cualquier condición. Si yo educo al joven como ustedes, si yo llego y les ofrezco la posibilidad de conocer todos los aspectos de la vida económica, financiera, política y administrativa de una nación donde estamos habitando, muy seguramente vamos a encontrar liderazgos allá en ese simiente, allá en esa semilla. Pero ¿qué les ha interesado a esos grupos económicos de que hablábamos? Que ustedes no se involucren para seguir siendo los dueños de todo, no pensando siquiera que es que la edad ya nos va a llevar a la tumba. Pues pensando que la lógica es que el joven dura más y que el longevo dura menos, ¿sí? Pero si al joven no se le educa, si al joven no se le enseña, si al joven no se le explica por qué el medio ambiente es tan importante, si al joven no se le explica por qué la producción es tan importante, por qué las cadenas productivas son tan importantes, por qué la familia es tan importante, y se le ofrece además la garantía de sostener todos esos aspectos de la vida cotidiana, entonces estos estados no prosperan, estos estados no van a prosperar. He visto que no hay empoderamiento de los jóvenes también por eso, pero los jóvenes se dedican, hay unos jóvenes muy ilustres, hay científicos y hay muchas personas con demasiada inteligencia y con unos proyectos de vida sumamente importantes e interesantes. Pero cuando se tropiezan con un pequeño obstáculo, se devuelven. No tienen la consistencia, no tienen por decirlo así, como la autoridad que les generaría el conocimiento como tal para seguir adelante. Los jóvenes deben empoderarse. Los jóvenes deben adquirir el conocimiento de lo que alrededor gravita. No es el amor es así. El amor es así, es la búsqueda de una pareja, es la búsqueda del mejor, ¿sí? De lo mejor. Usted busca y decanta, usted no se queda con la mugre. Usted piensa, tiene en su cerebro que lo mejor es lo que a usted le conviene.
Algo así como aquello de la supervivencia de la raza aria y todo eso. Pero yo llamo a la juventud. Y lo he hecho una tarea. Tengo alrededor unos jóvenes a quienes les he hablado sobre en verdad qué es el origen de este conflicto, cómo es que se desarrolla un socialismo, un capitalismo, un marxismo, leninismo o una economía de capitales, ¿sí? Es muy importante. Mire que ustedes están estudiando ¿para qué? Para trascender en la vida y para poder seguir adelante con una familia futura, con unos hijos, etc. Pero les falta empoderamiento, Ojalá algún día lo logremos y ojalá fuera pronto. Quizás lo que hace falta para que los jóvenes como que no tengamos una participación activa en este proceso es educación. Ya dije que es uno de los aspectos muy importantes, pero les falta otra cosa, yo por ejemplo veo las familias están ya muy diseminadas. En un hogar usted no haya la cohesión que existía antes. Ahí ya las escalas de autoridad se han perdido por muchas cosas que les han entregado a los jóvenes para oponerse a los adultos, cuando la experiencia es uno de los aspectos también muy valiosos en la vida de ustedes y en la propia, ¿sí? Entonces, la educación no lo es todo. Yo lo llamo es como un eje temático para darle preponderancia. Es el principal, porque hay otros temas, lo que es la cultura como tal, que unos aprendamos a convivir con otros, porque si somos incultos, no le vamos a permitir a usted que utilice un cabello largo bien hermoso, porque a mí me gusta un cabello corto. Que me parece que estás muy joven para utilizar un rímel. No, utilízalo, porque es que es tu gusto y si te ves bien y te sientes bien. Es decir, aquella independencia sin sobrepasar los derechos del otro. Eso me parece sumamente importante. O sea, no es que sea solamente la educación, pero yo la considero muy valiosa, por supuesto. Y la instantaneidad de estos medios de comunicación que tienen ustedes a la mano. Ave María. Eso es un elemento demasiado valioso que ustedes deben aprovechar. Bueno, y saliéndonos un poquitico como de ese tema, queremos preguntarle también qué opina usted acerca de la participación de las FARC en la política. La participación de las FARC en la política es como la participación del M-19, como la participación de todo el socialismo que ha habido en un pasado. Es necesaria porque ese era un espacio que habían exigido. En la conciliación, ellos siguieron solicitando que querían intervenir en política, que querían estar allá donde supuestamente se están manoseando todos los capitales, donde supuestamente se están manoseando todas las teorías que se tienen sobre administración pública. Entonces llegaron a ese proceso y hoy vemos los resultados. Un grupo que tiene 5 curules en Senado, 5 curules en Cámara, de acuerdo con ese proceso de paz, y que no saca arriba de 55.000 votos, dentro de un grupo de población que votó de 15 millones de colombianos. Entonces, no fue el volumen, no fue el deseo. La reacción del pueblo colombiano es contradecir los aspectos de la guerra, aquello como tal, lo que lastimaron, lo que vilipendiaron como tal, para sacar adelante una ideología que ellos creían que era la propia, era la que debía trascender, pero que la democracia como tal, siendo respetada, no puede ser violentada. Si yo tengo 15 millones de colombianos, de los cuales solamente 55.000 me dicen que están de acuerdo con esa participación de las FARC allá en el seno del Congreso Nacional, pues no me están diciendo nada. Nosotros no estamos diciendo nada positivo respecto a ellos, pero se ganaron esas curules y allá se van a quedar.
hasta el momento en que cesen los acuerdos para que ellos permanezcan allí, a no ser que dentro de la democracia y de este periodo que ellos de transición que ellos tienen como permitido estar allí, ganen unos espacios, nos demuestren que nos equivocamos al haber votado 55.000 y no haber votado los 15 millones por ellos. Entonces, como para concluir ya, después de todo lo que hemos venido hablando, recopilando pues un poco todo, ¿cómo considera usted que puede entonces funcionar la paz en nuestro país? La paz funciona a futuro, a partir de hoy, a partir del 11 de marzo. Si nosotros llegamos a elegir un presidente de manera acertada. ¿Quién acierta? Quien con el paso del tiempo se va dando cuenta que lo que pensó fue lo que se le otorgó. Porque es incierto elegir a una persona que viene y le dice a usted lo que yo pienso, lo que yo siento es esto, y a la hora menos pensada le da un espaldarazo a usted. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es como el amor. Me enamoro. Y entonces es un momento como allá, como la culminación de una unión, una cercanía. Y pasa un día o pasa un mes y entonces comienzan a aparecer aspectos que no tenían que ver con lo que usted siente, con el feeling, con todo eso, y todo cambia. Y todo cambia. Que la paz, ¿cómo la veo yo venir? La veo yo venir con una serie de ajustes. Una serie de ajustes que no vayan a devolvernos en el proceso, porque eso sí sería desastroso. Eso sí sería desastroso. Hemos invertido demasiados recursos, de todo tipo. Hemos invertido recursos económicos enormes. Hemos invertido recursos políticos. Hemos invertido recursos financieros. Hemos invertido mucho de nuestro tiempo para que después dé al traste. Es como cuando llega una avalancha y acaba con algo que yo tengo como proyecto de vida, ¿sí? Y entonces yo lo veo venir con unos ajustes y ojalá nosotros podamos convivir en paz. Le decía yo al comienzo de la entrevista a Evelyn que yo evitaba ir a Samaná. Yo vivo aquí en Victoria. Evitaba ir a Samaná porque tenía mucho miedo. Yo me vi involucrado en el conflicto de manera directa porque fui un funcionario público de trascendencia política, porque yo fuera el registrador municipal o fui el secretario de Hacienda o el director del banco, y me asustaban esas alturas donde Karina era la que mandaba, la que degollaba, la que intimidaba, la que mataba y todo eso. Entonces yo no lo quiero vivir. Yo no lo quiero volver a vivir y no lo deseo para ninguno de ustedes, mucho menos para mis siguientes generaciones. No puede uno salir de la casa, muchos aspectos. Los citadinos no identifican claramente lo que nos sucedió, porque vivieron muy cómodamente, así les hubiera tocado una que otra bomba, o que si pasaron por un lado entonces se les llevaron a su abuelo o a su amigo, pero es que aquí fue donde vivimos una situación demasiado, degeneró todos los procesos, hasta el mismo pensamiento, hasta el mismo sentimiento. Eso no tiene por qué volver a vivirlo ninguno de los habitantes de Colombia, ni ninguno de los habitantes de esta tierra tan querida de Caldas. No debe volver a suceder. Entonces hay que seguir trabajando porque si vamos hacia atrás volveremos a lo mismo. Sí es posible alcanzar la paz. Yo digo que sí. ¿Cómo no va a ser posible? Yo vuelvo al ejemplo de la familia. Yo soy muy insistente en eso. ¿Cómo se unen las parejas? Limando las asperezas, deshaciéndose de los entuertos, de los vicios y de todo, y siguiendo adelante. Toda la vida no es color de rosa. Pero hay que seguir adelante. Esto es posible. La patria es posible. Tuvimos que ir a votar ahora el 11 de marzo en contra de una corrupción. Pero yo no vi
Yo no vi nada de que nosotros estuviéramos oponiendo a una corrupción. Ustedes son los que van a tener la obligación de deshacer estos entuertos que nos han dejado estas clases políticas gobernantes corruptas que a nada bueno nos traen. A nada bueno nos traen. Solo a más conflicto. Si seguimos en conflicto. Entonces, don Fernando, muchas gracias por habernos colaborado el día de hoy. No, estoy muy orgulloso y me da gusto que mire la trascendencia. Hoy son los jóvenes los que, como digo, deben empoderarse. Y qué bueno que adquieran conocimiento de nosotros, no los viejos, los longevos, digámoslo así. Y no, acompáñennos, porque es que este mundo es de ustedes, ahora y en un futuro. Hay que trabajar. Bueno.